La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 25. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y como en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los griegos. Pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Salmo 32. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parecerá a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llegue el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: danos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras, y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Hoy celebramos la fiesta de San Agustín de Hipona, el hijo de Santa Mónica. San Agustín de Hipona es muy recordado por ser esa figura doctoral de la primigenia iglesia, de la iglesia en su primera etapa medieval. San Agustín de Hipona es hijo de Santa Mónica. ¿Quién fue Santa Mónica? La gran madre que se caracterizó por rezar mucho tiempo por él, hasta el punto de convertir a su hijo, y no solamente a su hijo, sino también a su esposo San Patricio, que era también pagano. San Agustín de Hipona andaba buscando, como San Pablo, la verdad. Estuvo con los maniqueos, esa secta muy conocida en ese ámbito moral y filosófico. Pero San Agustín de Hipona se convirtió a través de un texto bíblico de San Pablo. Lo importante que es predicar la palabra de Dios, porque nadie sabe con qué cita bíblica o qué frase de algún santo en la historia de la iglesia o de algún papa en la historia se va a convertir. A través de una simple idea, una sola palabra, un texto bíblico, se puede convertir una persona. Por eso es necesario instruirnos, conocer la iglesia, conocer su doctrina, conocer la palabra de Dios, mantenernos frescos en ese conocimiento. Como dice San Pedro en su carta: debéis saber dar razón de vuestra fe.
San Agustín de Hipona, ese gran doctor de la iglesia que se convirtió en el gran obispo de Hipona, es una gran prueba de la misericordia de Dios. Un hombre que en sus confesiones dice que el pecado ya lo vomitaba, ya le daban ganas de vomitarlo de tanto cometerlo. Lo cometió tanto, cometió muchos pecados, hasta estuvo en unión libre y tuvo un hijo en unión libre. Entonces eso hace pensar a muchos clérigos que de pronto han caído en pecado y miren la figura de San Agustín para que les dé la gana y el deseo de dejar atrás, en caso tal, si han tenido este tipo de pecados, dejarlo atrás y saber que podemos empezar de nuevo y podemos llevar una vida nueva si la hemos llevado mal. Entonces, hermanos y hermanas, esto es una gran enseñanza. Quiero que nos centremos en dos cosas. Primero, la primera lectura nos está hablando de que San Pablo no ha anunciado el Evangelio con palabras persuasivas humanas porque así le quita la eficacia a la predicación de la cruz. Ha dejado que el Evangelio de la cruz predique por sí solo. Y es que la cruz de Cristo predica sola. No necesitamos palabras muy doctorales. Estas palabras humanas, cuando utilizamos mucho el concepto para tratar de convencer al otro, a veces no hace tanto bien, a veces las personas se confunden mucho más. Yo pienso que, como lo decía un papa en el pasado reciente, decía, el mundo necesita testigos, más que doctores y maestros necesita testigos. Bueno, necesitamos ambos, doctores para que argumenten la verdad y nos ayuden a perfeccionar más la explicación de las verdades de fe. Pero también necesitamos testigos, que a la vez esos doctores sean testigos. Cuando un doctor, una persona sabia, intelectual, logra convertirse y compaginar ambas cosas, ser coherente de vida, coherencia, tener coherencia, moralidad y tener magisterio, tener mucha academia, el bien que puede hacerle a la iglesia es muy grande, porque puede atraer a muchos a la fe. Entonces, hermanos y hermanas, es mejor predicar con la cruz. Convierte tus heridas en extensión de la llaga de Cristo para convertir a los otros. Convierte tus problemas, tus necesidades, las ofensas que te han hecho, las persecuciones, conviértelas en una oportunidad para mostrar a los demás que a pesar de tus luchas, que a pesar de tus combates, que a pesar de tus tragedias, que a pesar de tus cruces, de tus enfermedades o lo malo que estés pasando, tú estás firme con el Señor, tú eres fiel al Señor, al Dios de la vida. Eso es lo que llama la atención de los santos. Ellos tuvieron los problemas más grandes de esta vida. Porque como lo decía una idea por allí, que me pasaron por la web, por las redes, decía que así como son tus Goliat, así serán tus bendiciones. Es verdad. Entre más cruces tengas y más grandes sean, más grandes serán tus bendiciones. Así que hay que aceptarlas. Si tú aceptas tus cruces, podrás evangelizar. Porque muchos van a decir, ese a pesar de las persecuciones que tiene, de las calumnias que le han montado, de las persecuciones, etcétera, de sus enfermedades, de sus sinsabores, escaseces, ahí está firme predicando la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios en ti, firmeza, firmeza en Él, fidelidad a la cruz, fidelidad a eso que te propone el Señor, de carga con tu cruz, niégate a ti mismo, sígueme. El Evangelio nos invita a ser como las vírgenes prudentes y a evitar las vírgenes imprudentes, a ser muy generosos en la preparación para el día de la muerte, porque está hablando del día de la muerte, que llegue el esposo, salgan a recibirlo a medianoche. Eso significa es el momento definitivo final, valga la redundancia, que Dios espera encontrarte bien generoso en obras de caridad. Nunca te contentes con hacer algunas obras, dalo todo en las obras, date a ti mismo. Constantemente tienes que estar sobrado en oración, en buenas obras, en pedir perdón a los demás. Nunca te contentes con solo estar en gracia de Dios, no. Estando en gracia de Dios es que puedes hacer muchas más obras de caridad. No esperes al último, no, yo me contento con el purgatorio, siquiera que clasifica al purgatorio, yo me contento con eso. No, hay que aspirar al cielo.
Hay que aspirar a ser santos, a estar dentro del canon de la iglesia. Hay que aspirar, aunque de pronto no te vayan a reconocer y a canonizar, tú no tienes nada que ver con eso. A ti lo que te interesa es ganar almas para Dios. Dios lo que tiene sed Dios de ti es que tú tengas sed por sus almas, por sus ovejas, que las rescates con tu vida, con tu testimonio. No te quedes callado. Dice Santa Catalina de Siena, el mundo está podrido porque estamos callados, porque no hablamos de la palabra, porque no denunciamos el pecado, porque no le decimos al otro la verdad, porque no se la predicamos como debe ser. Hermanos y hermanas, llénate de valor, violéntate a ti mismo si es caso, con radicalidad, con fuerza, y pídele esa fuerza al Señor a través de la oración, de la Santa Misa, para que Dios te revista con la armadura de su poder, de sus armas espirituales de las que nos habla el apóstol, que hay que revestirse para poder ser más que vencedores en esta vida y en la otra. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Agustín de Hipona ruega por nosotros.